Y el día de hoy estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el restaurante Bar Covadonga. Esto está en la calle de Puebla, casi esquina con Orizaba, en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Es un lugar padrísimo. Y una vez que ya pasaste el filtro donde te checan la temperatura y donde te desinfectas, entras a este ambiente del restaurante Bar Covadonga. Está riquísimo, parece que te transportaras en el tiempo, como si hubieras hecho un viaje al pasado, pero estás en el presente, como si hubieras salido de la ciudad, pero estás en el corazón de la ciudad. Puebla, casi esquina con Orizaba, en la colonia Roma. No te puedes perder la oportunidad de venir y probar esos deliciosos platillos que tiene Covadonga. Una tradición española, mexicana, una gran tradición y además un ambiente de familia. Ven a Restaurant Bar Covadonga, donde estamos transmitiendo en vivo y en directo. Contigo, Covadonga, y conéctate en línea. De nuevo aquí a Visionarte en Conéctate, hoy desde un lugar, desde una cantina, pues ya de solera, aquí en el centro de la Ciudad de México, aquí en la colonia Roma, que se llama Covadonga. Bueno, pues aquí vamos a hablar del tema que nos corresponde el día de hoy. Y el título que le quise poner al tema es de Occidente a Oriente, ¿no? Y bueno, ¿por qué este título un poco tan extraño, ¿no? Bueno, pues porque es el origen de la idea principal que tenía Colón a la hora de poder llegar a América. Estamos hablando, bueno, pues del contexto de lo que sería ya el final de la Edad Media. Y bueno, hemos estado hablando de diferentes reyes, hablamos de los reyes católicos, hablamos de su hija Juana la Loca, hablamos de los nietos de los reyes católicos, de Carlos I. Y bueno, pues aquí hay un hecho bastante importante para la historia universal, que es los viajes de Colón. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque se nos amplía pues todo el panorama cartográfico y geográfico pues de la Tierra. Y bueno, pues también es importante porque este hecho va a marcar la separación o el comienzo de la época moderna. Ya vamos a dejar con este hecho importante, vamos a dejar ya la Edad Media atrás y vamos a empezar con la época moderna. Es un tema bastante controversial. Hemos visto que bueno, pues en diferentes partes del mundo pues han quitado o han derribado, han tirado por el suelo las esculturas de este gran personaje que al fin y al cabo fue Colón, por ideas tan diversas y tan erróneas como el hecho de que Colón fue el que propició la conquista. Este movimiento, quiero hacer aquí un paréntesis, este movimiento no es de Latinoamérica, sino este movimiento está propiciado por movimientos que nosotros, sobre todo en España, decimos el movimiento de la historia negra que nos han querido inculcar por parte de otras colonias que fueron muchísimo peor que las colonias españolas en Latinoamérica. Luego en el otro programa quiero hablar de eso, porque, bueno, por ejemplo, lo que serían las colonias inglesas, las colonias francesas, las colonias holandesas, eran colonias devastadoras, eran colonias que realmente venían y, bueno, pues se llevaban todo lo que podían. Incluso todos los indígenas que había en estas regiones donde llegaron los ingleses, que realmente fueron muy pocas, acabaron totalmente con todas estas civilizaciones o estas culturas que había en Norteamérica. Sin embargo, España no actúa así, sino que fue un tipo de colonización diferente. Y bueno, pues obviamente todos estos países, lo que es Francia, lo que es Inglaterra,
lo que es pues Holanda y todos estos países que llegaron aquí después de Colón, bueno, pues siempre fueron enemigos de la corona española, y obviamente por envidia empezaron a crear esto que se llama la historia negra, diciendo que realmente los españoles llegaron a masacrar a los indígenas, cuando eso es totalmente falso, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de criterio a la hora de ver pues todos estos personajes en un contexto histórico diferente. Estamos en el siglo XXI, Colón vivió en el siglo XV, y bueno, pues hay que no dejarse llevar por ideologías del momento que nos llevan a cometer pues estas cosas tan degradantes, como el hecho de poder llegar a derribar una escultura, como ha pasado aquí en México. Nos decían que lo iban a restaurar la escultura de Colón, y bueno, pues es el momento en que todavía no lo colocan en el lugar donde tenía reservado. O sea, esto realmente pues son movimientos pues bastante estúpidos de mi parte, ¿no? También el hecho de que ciertos dirigentes y mandatarios estén diciendo que pues se necesita pedir perdón, bueno, pues eso es una barbaridad, es realmente otra estupidez, porque haciendo repaso ya desde Isabel II, sin tener que hacerlo, pues escribió una carta ahí pues diciendo, bueno, pues disculpen y todo esto, ¿no? O sea que pues eso son ideologías realmente que no hay que tomarlas en cuenta, porque en algún momento pasarán, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar del contexto histórico en el que, bueno, pues se desarrollan estos viajes de Colón. Muchos dicen, bueno, pues Colón vino a América solamente una vez, no, vino 4 veces. Y pues en cada uno de los viajes pues se empezó a expandir un poquito y a descubrir pues tierras que eran magníficas realmente. Incluso Colón llegó a decir que, bueno, pues había llegado al paraíso terrenal, pero bueno, pues hay que ir desgranando estos viajes poco a poco. Colón, bueno, pues al fin y al cabo era un marinero, también comerciante italiano de Génova. Y bueno, pues él, en cuanto al contexto que se estaba viviendo en Europa en aquel momento, pues obviamente como Colón era comerciante, aunque su familia habían trabajado como tejedores de la lana, Colón pues se decantó más por llegar a lo que sería el comercio. Entonces, en ese momento en Europa pues estaban muy en auge pues lo que eran las rutas comerciales. Entonces, lo importante de las rutas comerciales pues obviamente era poder traer especias de lo que sería Oriente, especialmente de la India, de China y Japón, también de algo de Indonesia. Entonces, las especias en la Edad Media eran muy valiosas, incluso se podían utilizar estas especias para poder pagar impuestos o comprar incluso terrenos. Sobre todo las especias más importantes pues era la canela, era el clavo, era la pimienta, era el azafrán, y bueno, pues todo esto se traía de Oriente porque eran bastante importantes estas especias. Además de China, pues ahí se podía encontrar otros descubrimientos, otros inventos que habían tenido los chinos, como el papel, como la pólvora. Y bueno, pues todo esto era bastante importante porque, bueno, pues Europa comerciaba con estos países, ¿no? En la concepción del mundo en el siglo XV era diferente a la que tenemos actualmente. Bueno, pues ya se estaba dejando un poco de lado la idea de que la Tierra era plana. Aún era una idea bastante extendida, pero ya había habido cartógrafos y matemáticos que habían dicho, bueno, pues que la Tierra era imposible que fuera que fuera plana, sino que era más bien esférica, ¿no? Y bueno, pues se está cambiando un poco de concepción. Y bueno, pues los mapas que se conocían, aquí hay una fotografía que es el mapa de Ptolomeo. Y bueno, pues lo que se conocía era pues 3 continentes, ¿no? Lo que sería Europa, lo que sería África,
que bueno, lo que se llegó a descubrir es hasta el desierto del Sáhara, pensando que bueno, pues ahí estaba la tierra seca, y que después de ahí lo único que habían eran una serie de monstruos y de cosas raras. Y el tercer continente que se conocía era Asia, ¿no? Tenemos también las referencias, bueno, este es el mapa de Ptolomeo, pero también tenemos referencia en cuanto a los viajes que hizo Marco Polo. Marco Polo era un italiano y él llegó hasta China y bueno, también describió ahí cosas maravillosas, que había personajes que no tenían cabeza y bueno, todo esto era un caldo de cultivo para los cartógrafos para tener también más hambre de poder conocer más cosas de la Tierra que no habían descubierto. Entonces, las rutas comerciales, también hay por aquí un mapa. Ahí vemos las rutas comerciales que venían desde Europa y pues todas ellas confluían en un lugar específico que es lo que actualmente se llama Turquía. Entonces, todos los que venían de Europa tenían que llegar por Turquía, llegar a Oriente y de ahí llegar a Asia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues llegan los turcos en 1453 y se interrumpen estas rutas comerciales, impidiendo que Europa pudiera conseguir pues estos materiales, estas especias, la seda, el papel, la pólvora, se pudieran conseguir desde lo que sería China, Japón, India, ¿no? Entonces hay varios marinos y mercantes que ante esta ruptura de las rutas comerciales necesitan llegar hasta Oriente, sorteando pues lo que sería el Imperio Turco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aparecen unos marineros, unos comerciantes y, por ejemplo, el primero de ellos es Vasco de Gama, que era portugués, y lo que hace muy ingeniosamente es, bueno, desde Portugal abre una nueva ruta comercial bordeando todo lo que sería África, llegando hasta India. Ahí hay un mapa que ustedes lo pueden ver desde Portugal, lo que es la península ibérica, rodeando todo lo que sería África, sorteando los turcos que están en Turquía, sorteando a estos musulmanes, llegan a lo que sería India y de ahí pues está abierto todo el comercio hacia Asia. También es importante decir que China y Japón no tenían interés en comerciar todo lo que ellos tenían. No tenían interés porque, bueno, primero consideraban a los europeos como gente bárbara y, bueno, pues ellos no tenían mucha intención de extender un comercio hacia lo que sería Occidente. Pero sí, sin embargo, los europeos tenían interés en poder traer especias y traer todo lo que tenían de allá para poder comerciarlo en Europa. Entonces, por eso son los europeos los que se encargan de abrir estas rutas comerciales. Entonces, Vasco de Gama hace esa ruta comercial. ¿Qué es lo que plantea Colón? Bueno, pues es la misma idea. Entonces, él lo que considera, ya con la idea de que la Tierra pues era esférica, él lo que hace es, bueno, en vez de tomar la ruta que abrió Vasco de Gama, que era portugués y por tanto era propiedad de la corona portuguesa, entonces les propone a los reyes católicos abrir otra ruta comercial explicándoles a los reyes católicos que la Tierra es esférica y se puede ir desde Occidente, que sería Europa, se puede llegar a Oriente, dando la vuelta a la Tierra esférica. El problema que tuvo Colón es que en sus cálculos vio que el diámetro de la Tierra era mucho menor a lo que actualmente conocemos. Entonces, obviamente, era imposible que ocupara ahí otro territorio, como sería el continente americano, sino que al ser la Tierra más pequeña, entonces no habría espacio para otro continente y dando la vuelta llegarían hasta las tierras de Oriente, lo que sería Japón, lo que sería China y lo que sería India. Entonces, esa era la idea principal de Colón. Abrir una ruta comercial, él era un buen marinero, era un buen comerciante
y obviamente pues le interesaba pues tener dinero, obviamente, porque pues es a lo que se dedican los comerciantes. Y entonces les propuso esto a los reyes católicos, ¿no? Les dijeron, bueno, vamos a abrir una nueva ruta comercial, ya no vamos a tomar la de Vasco de Gama porque tendrían que pagar impuestos, ya no podemos ir por Europa pasando por Turquía y todo Oriente porque está en manos de los turcos y ahí nos pueden matar. Entonces vamos a abrir otra ruta comercial atravesando todo este océano que llamaban el océano de las tinieblas porque no conocían qué es lo que había más para allá, ¿no? Entonces los reyes católicos estuvieron de acuerdo y bueno, pues obviamente pues la corona de Castilla y Aragón estaban inmersas en las luchas contra los musulmanes de la península ibérica, algunas luchas contra Francia, entonces no tenían el nivel adquisitivo de poder pagar estos viajes, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que el contexto histórico en donde se desarrolla todo esto, ¿no? Vamos a hablar ahorita, pues un poquito de los viajes de Colón, ¿no? Como todos sabemos, pues el primer viaje de Colón fue fue en el año 1492, pero bueno, pues hay que decir que realmente Colón nunca llegó a conquistar nada, sino que serían los viajes posteriores cuando empieza este movimiento a querer un poco, conquistar algunos territorios, sobre todo por poder conseguir bienes que había aquí, que veremos que realmente fueron pocos y bueno, ya veremos algunas curiosidades en cuanto a eso. Eso de que luego hablaremos también, quiero hacer un programa de esos, aunque me voy a echar mucha gente en contra, pero quiero hablar también de eso. Esto de que los españoles vinieron a llevarnos todo el oro, realmente pues no encontraron casi nada de oro, lo que sí encontraron fue plata. Y también veremos que la corona llegó a quebrar por poder mantener un estatus dentro de la sociedad que habían descubierto, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a un corte comercial y pues más adelante continuamos con los 4 viajes de Colón. Ah, así que andas de antojo y no sabes qué comer. Pues es muy fácil, www.quegustas.com. O también tienes sed y no sabes dónde beber, www.quegustas.com, donde también al momento que entres a la página puedes descargar los cupones que tenemos de descuentos de todos los restaurantes que participan dentro de Qué Gustas. Descuentos, regalos, www.quegustas.com, donde también puedes ver nuestro programa a través de Conéctate en línea todos los martes a la 1 de la tarde. www.quegustas.com. Exactamente, y también si eres proveedor, distribuidor y quieres pertenecer a parte de Qué Gustas, ahí búscanos en www.quegustas.com. ¿Cómo? www.quegustas.com. Vente para acá. Y bueno, continuamos aquí hablando de Colón. Bueno, de Colón prácticamente no voy a hablar casi de la figura de Colón, salvo que algunas cosas. Sí vamos a hablar de pues los viajes, ¿no? Mucha gente dice, bueno, pues Colón llegó a América en 1492 y tan, ¿no? Sin embargo, los viajes de Colón fueron 4. Todos los viajes que hizo, al final de su vida, Colón siguió pensando que había llegado a las costas de Japón y que había llegado al continente asiático, y sin embargo murió engañado, porque veremos que posteriormente fue otro italiano el que le dio nombre y al fin y al cabo hizo una representación de este continente nuevo que habían descubierto. Entonces los viajes de Colón fueron 4.
El primero fue en 1492, que es el que todos conocemos. El segundo fue un año después, en 1493. El tercero fue en 1498 y el quinto fue en 1502 y Colón moriría en 1506, enterrado pues obviamente en España. Luego veremos su sepulcro, ¿no? Entonces, el primer viaje simplemente era la concepción que tenía Colón de que iba a llegar a Asia, ¿no? Entonces, él no tenía la idea de que se iba a topar con una tierra en medio de esta ruta comercial que él quería abrir, ¿no? Entonces, en el segundo viaje es cuando pues llega Colón a Barcelona, les dice a los reyes católicos pues un poquito qué es lo que había visto y pues se animan, ahí sí los reyes católicos piden ayuda a otros comerciantes ricos y bueno, con ellos empieza la expedición, ya no con 3 barcos, ya serían 17 barcos y bueno, ya con religiosos, pastores, agricultores, también vinieron soldados, obviamente, para ya instaurar ahí algunas colonias españolas, ¿no?, en aquel territorio. En el medio de estos viajes también podemos hablar de unos viajes menores o unos viajes andaluces que se llaman, que bueno, pues fueron sufragados por gente que tenía dinero, también eran comerciantes, pero siempre bajo el auspicio o dándoles permiso, bajo el permiso de los reyes católicos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues se les daba prebendas en cuanto a lo que pudieran descubrir, ellos se los pudieran quedar como territorio propio, ¿no? Siempre bajo el dominio de la corona española. Y bueno, pues fueron diferentes viajes porque a partir del tercer viaje, los reyes católicos le van a quitar este privilegio, este monopolio que tenía Colón en cuanto a los viajes a América, ¿no? Y ya veremos por qué va a ser esto. Entonces, el primer viaje, vamos a hablar, bueno, pues que ocurre en 1492. Entonces, en este primer viaje, a lo que va a llegar van a ser a las islas del Caribe. Primero, que va a ser la primera que se va a ver, a descubrir, a descubrir para el continente europeo, ¿no? Va a ser una isla que los indígenas llamaban Guanahani. Así se llamaba Guanahani, que es la actual isla del Salvador. Luego, posteriormente, llegará a Cuba, que Colón le va a llamar como a la isla Juana, y después va a llegar a la isla de Santo Domingo, que actualmente se llama así, pero él la va a bautizar como la isla La Española. Entonces, como todos conocemos, pues bueno, los barcos que usó Colón, pues bueno, pues como tradicionalmente se ha dicho, pues era la Niña, la Pinta y la Santa María, son los barcos que utiliza Colón, son 3 únicamente. La corona española no los sufragó, sino que eran propiedad de unos marineros andaluces, que son los hermanos Pinzón, y bueno, pues ellos van a ser los propietarios de estos barcos, ¿no? Entonces, también es importante decir que los territorios que se fueran a descubrir desde ese momento no iban a pertenecer a la corona de Aragón, por mucho que los catalanes digan que Colón era de Barcelona. Entonces eso es otra estupidez más. Entonces hay que decir que los que subvencionaron o facilitaron más bien los viajes de Colón aquí a América fue la corona de Castilla. Entonces es importante decirlo porque todos los territorios que se descubrieran a partir de ese momento iban a ser de la corona de Castilla. Sin embargo, luego llegan los portugueses y bueno, pues con el Tratado de Tordesillas les tocó Brasil, ¿no? Pero el resto eran territorio de la corona de Castilla. Entonces, el 17 de abril de 1492, pues
ahí se reúne la reina Isabel, que fue su benefactora, se reúne Colón y hacen un tratado que se llaman las capitulaciones. Y ahí en ese lugar, bueno, las capitulaciones de Santa Fe, y ahí en ese lugar lo que se le otorga a Colón antes de saber qué es lo que iba a pasar en estos viajes, si iban a perecer o si se iban a despeñar por allá por aquellos océanos o si no iban a descubrir nada. Entonces, aún así, con este voto de confianza, le otorgan los títulos a Colón de almirante, almirante mayor, gobernador y virrey de las tierras que se pudieran llegar a encontrar. Y además se le otorgó a Colón el 10% de todos los beneficios que esto pudiera aportar a la corona de Castilla, ¿no? Entonces, con estas capitulaciones de Santa Fe, Colón está conforme. Además, los reyes escriben un documento pidiendo a los marineros, sobre todo de Andalucía, porque principalmente los que viajaron fueron andaluces. Entonces le pidieron, la Isabel la Católica les pidió que por favor ayudaran a Colón a viajar en esta empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la reina Isabel la Católica, solamente ella no podía sufragar los barcos, ¿no? Además la tripulación, más todos los víveres, todo lo que tenían que llevar, ¿no? Entonces esto lo mandó a Cádiz, sobre todo a la ciudad que estaba pues ahí en el puerto de en el puerto de Palos de la frontera, ¿no? Pero había aquí un problema, que los marineros andaluces, ellos no navegaban con ningún otro capitán que no tuviera buena fama y que fuera del lugar. Entonces, contra esto, obviamente no conocían a Colón, entonces, en primera instancia, ellos se negaron. Sin embargo, también escribió una carta Isabel, viendo que nadie se quería animar a acompañar a Colón, entonces le dio permiso a Colón, y otorgando el perdón a los presidiarios que se encontraban en aquella región, en la región de Andalucía, ¿no? Entonces Colón dijo, bueno, pues si no puedo conseguir marineros expertos, pues voy a sacar a gente que esté en la cárcel, que haya cometido algún delito, para que me acompañe en este viaje. Sin embargo, por el favor que tenía Colón de parte de los franciscanos, consiguió que los hermanos Pinzones ayudaran a Colón. Entonces, estos dos hermanos ofrecieron sus barcos a favor de Colón, con además alrededor de unos 90 hombres para poder hacer esta travesía. Y entonces el 3 de agosto de 1492 ya se arma toda la expedición y salen estos tres barcos, la Pinta, la Niña y la Santa María. Eran dos carabelas, que sería la Pinta y la Niña, y la Santa María sería más grande, sería una nao que realmente nunca gustó a Colón porque era muy difícil de maniobrar. Entonces, por eso nunca le gustó a Colón esta embarcación, que era una nao más grande que una carabela, que se llamaba la Santa María, que tendría un final no muy feliz. Entonces salen el 3 de agosto de 1492 y el primer lugar donde llegan pues es a Canarias. Entonces allá era importante llegar porque allí se tomarían todas las provisiones necesarias, agua, comida, animales y todo esto, para poder continuar su viaje, y porque allá llegaban los vientos alisios, que también formaban parte de una corriente del Océano Atlántico, y de ahí sería mucho más fácil poder llegar a Asia, a China concretamente, pues gracias a esta corriente que empujaría a los barcos, además del viento, ¿no? Entonces llegan a Canarias el 6 de septiembre y unos días después zarpa pues esta expedición lleno de temor, obviamente los 90 hombres, Colón también, porque no sabía qué era lo que iba a pasar. Durante el viaje, que duró 3 meses,
3 meses y 7 días, duró bastante, salió en septiembre, y duró, le digo, como unos 3 meses, ¿no? Entonces llegaron a, pues acá al continente americano. Y bueno, lo primero que hacen, pues después de haber pasado por tormentas, por huracanes, incluso casi sublevaciones por parte de los marineros, porque ya veían que aquello nunca terminaba. Y bueno, lo que pasa es que al final casi que Colón ya también había perdido la esperanza. De repente, a las 3 de la mañana, uno de los que estaban viendo desde la calavera La Pinta, que se llamaba Rodrigo de Triana, grita tierra a la vista, y bueno, pues de ahí pues es el momento en que llegan a América, ¿no? El primero que vio pues la tierra americana pues fue este Rodrigo de Triana, no fue Colón ni fueron los hermanos Pinzón, ¿no? Entonces, en primer lugar llegan a, pues como ya les dije, a una isla que los indígenas llamaban Guanahani, y bueno, pues ahí sí había había indígenas, porque es que es diferente esto de los indígenas, indios, indígenas, ¿no? Bueno, para los, acuérdense de que indios son aquellos que pensó Colón que había llegado a la India, por eso les llama indios. No tienen nada que ver con los hindús que viven en la India, ¿no? Entonces había allí unos indios que se llamaban los taínos, y hay un documento donde Colón los describe, ¿no? Dicen que eran de jóvenes, eran de buen cuerpo, iban casi desnudos, tenían pelo muy fino, y bueno, pues que además eran gente muy amable. Y bueno, pues ahí empezaron a haber una serie de trueques. Colón, pues de lo poco que tenía, pues se los ofreció, y bueno, pues estos indios taínos también les dieron algunas cosas, y ahí empezaron pues a haber una especie de trueque, ¿no? Como ya les digo. Próximamente, pues bueno, también hay Colón dice que, bueno, pues desgraciadamente estos taínos no conocían el metal y sus lanzas eran de madera. Por eso Colón pues estaba también un poquito perdiendo la esperanza de que ahí iba a encontrar metales preciosos, ¿no? Más tarde, bueno, pues estos taínos que bueno, pues tenían un cacique, según Colón, que era el que gobernaba, pues eran principalmente agricultores, y después de haberse asentado, de haber conocido esta tierra, pues llega incluso a Cuba, y ahí cerquita de Cuba está lo que pasa con la nao Santa María, pues zozobra, se hunde, y con la madera que de esta nao, la Santa María, construye el primer fuerte español en la isla de La Española. Y bueno, pues ahí deja 37 hombres, y Colón regresa a España, ¿no? Llevando consigo pues algunas cosas características de estas tierras, y además unos indios taínos que voluntariamente quisieron acompañar a Colón para llegar a Europa. Nunca fueron esclavos, y bueno, pues ellos fueron voluntariamente para conocer qué es lo que había más allá, ¿no? De hecho, se los presentan a la reina Isabel la Católica, y dice: yo no quiero tener sirvientes que vengan de allá, y los regresa de nuevo a sus tierras, que eso sería en el segundo viaje. El segundo viaje pues parte con 17 barcos, ya como les había dicho, con religiosos, pastores, soldados, gente variada, y este viaje parte el 24 de septiembre de 1493 y llega el 3 de noviembre a Puerto Rico. Entonces sería otro lugar que descubrió, se desvió un poquito, y posteriormente llega a lo que sería pues de nuevo La Española. ¿Qué es lo que pasó cuando llega allí? Pues bueno,
Ahí Colón dice que los españoles pues tuvieron unas trifulcas con los indígenas de aquel lugar y los indígenas arrasaron con el fuerte, ¿no? Entonces no encontraron a ninguno de los españoles que se habían quedado allá, ¿no? Entonces, sin embargo, en ese mismo lugar, en la isla de la Española, funda una villa, que sería la primera villa que se funda, que se llama Villa Isabela, en honor a la reina Isabel la Católica, ¿no? Además de haber descubierto estos lugares, él sigue con sus viajes con la manía de poder llegar o de descubrir que había llegado realmente a China, y descubre las islas Dominica y Guadalupe, Jamaica, ¿no? Y además explora una parte de Cuba, ¿no? Este viaje termina en 1496, ¿no? Que llega a España el 11 de julio. Entonces, vamos después de esto. Ahí hay un mapa, también si quieren ver, son los 4 viajes de Colón. Ese va a ser principalmente lo que voy a hablar, lo que voy a seguir hablando ahorita, ¿no? Que ya no me queda mucho tiempo, pero bueno, voy a seguir hablando. En el tercer viaje, pues ahí fue un poco malo para Colón, ¿no? El tercer viaje parte el 30 de mayo de 1498 y él, con la idea todavía de descubrir lo que sería China, Japón y la India, de llegar a esos lugares, pues bueno, hace una serie de recorridos, sobre todo por el Golfo de México, y bueno, pues descubre la isla de Trinidad en julio y llega hasta Venezuela. Ahí en Venezuela hay un hecho bastante curioso, es que cuando ya está muy cerquita de la desembocadura del río Orinoco, ve Colón que el agua que hay ahí, pues bueno, era bastante turbia y era dulce. Entonces él descubre que, bueno, pues por una gran cantidad de agua que está desembocando en el mar, eso ya no sería una isla, sino que sería un continente nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pensó Colón? Pues pensó lo siguiente, que las islas de lo que serían las islas del Caribe, pensó que era Japón, y que este nuevo continente que estaba después de las islas con este río Orinoco sería ahora sí China, ¿no? Entonces tuvo esa idea, ¿no?, con esta desembocadura del río, de que bueno, pues había llegado al continente. Sin embargo, pues obviamente no fue así. Y después de haber visto que ya había llegado a China, viendo pues esta desembocadura del río, entonces se regresa a la isla de la Española. Sin embargo, los españoles que se habían quedado allá, pues vieron que Colón no quería gobernar, siendo el virrey, que lo que le interesaba era las expediciones, y que no habían sido recompensados con las promesas que les había dado Colón, o sea, a nivel económico. Entonces, por todo esto se sublevan los que estaban en la isla de la Española y lo devuelven a España encadenado. Sin embargo, la reina pues lo liberará. Mientras tanto, viendo que bueno, pues los españoles que habían ahí en la isla La Española pues estaban ya un poco descontentos, él descubre, no oro ni plata, descubre que en la isla de la Asunción hay se favorece el cultivo de la perla. Entonces, como primer intento para poder calmar un poquito el interés económico que tenían los españoles, él funda una colonia perlífera y la llama Nueva Cádiz en el año 1528. Entonces, pues ahí funda pues esa colonia, ¿no? Más tarde, en el 1500, llega un virrey mandado por los reyes, porque por esta sublevación y porque pues Colón realmente no estaba cumpliendo con lo que lo que había prometido. Entonces los reyes le quitan todos los títulos, incluso le quitan el título de virrey, y mandan a un virrey nuevo desde Castilla. Este virrey
lo que hace es se rebela contra Colón y de nuevo lo manda a España, pues encadenado. Ya no estaba la reina Isabel la Católica, que era quien defendía a Colón, y entonces Colón llegó a tener un poco de desgracia, ¿no? Incluso dicen que Colón, después de haber viajado tanto, pues murió en la ruina, ¿no? Tanto es así que a la llegada de Colón a España se refugia en un convento franciscano, toma el hábito franciscano, nunca fue religioso, pero sí se vistió con el hábito franciscano, y bueno, pues pasan varios años antes del cuarto viaje. Colón siempre tuvo la idea de que tenía que llegar a las Indias fuera como fuera, ¿no? Entonces le piden, sobre todo la corona, le pide a Colón que de nuevo emprenda un viaje, pero ahora su cometido, lo que tenía que hacer era encontrar un estrecho para poder atravesar esta tierra que se había descubierto nuevamente, y entonces tenía que llegar a través de este estrecho, ahora sí, a Japón y China, ¿no? Pues Colón pues ya no tenía muchas ganas, ya dice, bueno, pues ¿qué voy a ganar de esto? Pues nada, ¿no? Pero bueno, pues es obligado, y con este objetivo parte el cuarto viaje de Colón en 1502. Entonces parte con 4 carabelas y dos carabelas y 2 navíos que se llamaban la Capitana, la Gallega, la Vizcaína y Santiago de Palos. Siempre salían de Andalucía, del puerto de Palos. Entonces sale la expedición en 1502. Ahí en esa expedición lo único que quería Colón era, ya no podía ir a la isla La Española porque pues le podían de nuevo apresar. Entonces empieza a hacer un recorrido por todo lo que es el Golfo de México, y bueno, pues llega a Honduras, a Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y por último llega a lo que sería América Central, y ahí encuentra lo que sería Yucatán, y ahí encuentra a los mayas, y los mayas le ofrecen cacao, le ofrecen otras cosas importantes, que bueno, pues Colón los recibe, no desembarca ahí en lo que sería Yucatán, y se celebra la primera misa católica en todo el continente americano el 14 de agosto de 1502, y bueno, pues de ahí él parte de nuevo, y con la intención de poder llegar a encontrar este estrecho y atravesar el continente. Llega a Panamá, ahí se para, él ya intuyendo que había una franja de tierra muy pequeña para poder atravesarlo, lo que obviamente en aquella época no existía, el canal de Panamá, y parte de nuevo, y muy cerquita de las costas de Panamá se hunden todos los barcos de Colón, y bueno, pues ahí queda Colón en la isla. Ya había perdido un poco la cabeza, ya estaba bastante mal, ya sufría de gota y todo esto, y bueno, pues soldados españoles llegan al lugar donde había naufragado Colón, y de nuevo regresa a España, y moriría Colón en 1506. Ahí vemos, por ejemplo, en esa fotografía vemos el sepulcro de Colón, que está en la Catedral de Sevilla, y bueno, pues se han hecho estudios porque muchos dicen que parte del cuerpo de de Colón está enterrado en Santo Domingo, pero se ha descubierto que seguramente el que está enterrado en Santo Domingo es hijo de Colón y no es Colón mismo. Se han hecho estudios de ADN y se ha llegado a comprobar que los huesos que se encuentran en la Catedral de Sevilla, en ese sepulcro, son los huesos de Colón. Esos serían pues los 4 viajes que realizó Colón. Están los viajes menores, hay otras cosas, las consecuencias de todo esto. Pues ¿cuáles fueron las consecuencias? Pues bueno, una de las principales es que a partir de Colón llegan portugueses, llegan ingleses, llegan holandeses y llegan franceses a todo el continente americano. Hay un intercambio obviamente pues de alimentos, de cultura.
También hay intercambio de enfermedades. Los españoles traen la viruela, que diezma mucho la población de todo lo que sería América. Los indígenas americanos nos regalan la sífilis, que diezma la población europea en 1494. Y bueno, pues ahí fue bastante cosas las que se compartieron, buenas y malas, ¿no? Eso sería pues prácticamente todo. Hay cosas que no he podido hablar, pero pues como siempre me falta un poco de tiempo para poder terminarlas. Por ejemplo, una curiosidad es que las mujeres europeas llegaron al continente americano 55 años después, porque solamente podían navegar hombres. 55 años después llegan las mujeres. También otra de las cosas es que, bueno, pues hay que saber que los originarios que había aquí, los indígenas, pues obviamente procedían de lo que sería actualmente Mongolia, ¿no? Porque, bueno, pues los españoles, los europeos eran caucásicos, los que habían acá eran de la raza mongoloide. Y bueno, gracias a los españoles, también hay que decirlo, nace la nueva raza mestiza aquí en América. Otro dato importante que les puedo comentar es que, por ejemplo, en las colonias inglesas, los indígenas que hay en todo Norteamérica son menos del 2%, mientras que todos los indígenas que hay en Latinoamérica, que actualmente hay más indígenas que cuando llegó Colón aquí, son más quedan prácticamente el 80%. Entonces esto nos da una idea de que realmente los españoles no vinieron a matar, incluso se hicieron leyes, lo que se llaman los antiguos derechos de la humanidad, aparecen en unos tratados en España y bueno, pues son bastante importantes. Y también por último, pues me gustaría comentarles que bueno, lo que sí ayudó bastante a financiar un poquito todos estos viajes fue la plata que se encontró en San Luis Potosí. En 1495 empieza la producción la excavación un poquito más especializada gracias a la ciencia que venía un poquito de Europa, y sin embargo el 80% de todos los metales preciosos se quedaron aquí en México, mientras que el 20% llegó a Europa. Y bueno, pues también es un dato que hay que tener mucho en cuenta a la hora de poder hablar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería todo por hoy. Y bueno, pues muchas gracias a mi hermana Ana, seguramente por ahí estará mi hermano, a Isabel, a Guillermo, a Hugo, a Alejandro, y bueno, pues gracias por haberme escuchado. Y bueno, pues les espero aquí la semana que viene, y que también que vean todas las reproducciones. Y la semana que viene hablaremos de un tema bastante interesante. Los criterios expresados en este programa no son responsabilidad de Conéctate en línea.